¿Te has imaginado alguna vez cómo una sola jugada de ajedrez puede destruir por completo la arrogancia de un CEO millonario? Sigue hasta el final para descubrir cómo una empleada del hogar ejecutó el jaque mate más humillante de la historia empresarial española, revelando un secreto que lo cambió todo para siempre. La mansión de los Almeida brillaba como un palacio imperial aquella noche de sábado. Lujosos candelabros de cristal importado iluminaban el salón principal, donde la élite empresarial de Madrid se reunía para otra de sus extravagantes celebraciones sociales. El aire estaba impregnado del aroma a champán francés y perfumes caros, mientras conversaciones sobre negocios millonarios resonaban por los pasillos de mármol de Carrara. Eduardo Almeida, CEO de Almeida Holdings, circulaba entre los invitados con su arrogancia característica. A sus 42 años había construido un imperio empresarial, pero también una reputación de crueldad hacia sus subordinados. Sus bromas humillantes con los empleados eran legendarias en los círculos corporativos de la capital. «Queridos amigos», anunció Eduardo, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal, «¿qué les parece si les ofrecemos un entretenimiento especial esta noche?» Sus ojos maliciosos recorrieron la sala hasta posarse en un tablero de ajedrez decorativo sobre una mesa lateral. Una sonrisa pérfida se dibujó en sus labios. Mariana Costa, vestida con su uniforme azul marino impecable, servía discretamente canapés a los invitados. A sus 35 años, había aprendido a pasar desapercibida en ese entorno de lujo, donde trabajaba desde hacía 2 años. Sus movimientos eran precisos y silenciosos, evitando llamar la atención. «Qué coincidencia tener una empleada aquí», continuó Eduardo, señalando a Mariana con falsa cordialidad. «¿Qué tal si les mostramos la diferencia entre niveles intelectuales?» La audiencia rió, anticipando a dónde llevaría aquello. El doctor Roberto Monteiro, un hombre distinguido de 60 años, entrecerró los ojos incómodo. Algo en esa empleada le resultaba familiar, pero no lograba identificar qué. Sus ojos expertos notaron cómo ella sostenía la bandeja con la misma elegancia que él había visto en otro lugar mucho tiempo atrás. Juan Pereira, el mayordomo leal de la familia desde hace 20 años, observaba todo con creciente ansiedad. Conocía el secreto que Mariana guardaba tan celosamente y sabía que Eduardo estaba a punto de cometer el error más grande de su vida arrogante. El salón quedó en silencio mientras Eduardo se dirigía al tablero de ajedrez, sus intenciones crueles haciéndose cada vez más evidentes. Los invitados se posicionaron en semicírculo, anticipando el espectáculo de humillación que estaba por empezar. El corazón de Mariana se aceleró. Sabía exactamente lo que Eduardo planeaba, y una parte de ella deseaba desesperadamente negarse, pero los empleos para alguien con su pasado complicado eran raros, y no podía darse el lujo de perder esa fuente de ingresos. «Ven aquí, cariño», llamó Eduardo con falsa gentileza, sin saber ni siquiera su nombre. «Vamos a ver si puedes mover algunas piezas». Lo que Eduardo no imaginaba era que estaba a punto de enfrentarse a alguien cuyo talento en el ajedrez había dominado escenarios mucho más importantes que aquel salón dorado. ¿Tú ya presenciaste a alguien subestimando completamente a otra persona? ¿Ya viste situaciones en que la apariencia engañó totalmente? Escribe sorpresa abajo. A veces, las mayores revelaciones vienen de quienes menos esperamos. 10 años antes, el nombre de Mariana Costa resonaba en los salones más prestigiosos del ajedrez mundial. A sus 25 años, había ganado el título de campeona nacional española 2 veces consecutivas, siendo considerada una de las mayores promesas del ajedrez femenino internacional. Su rostro aparecía en las portadas de revistas especializadas y patrocinadores competían por firmarla con contratos millonarios. Mariana nació en una familia de clase media,
Su padre, profesor de matemáticas, le enseñó a jugar ajedrez a los 6 años. Su talento natural era evidente desde las primeras partidas. Visualizaba combinaciones complejas con una facilidad que sorprendía incluso a maestros experimentados. A los 15 años ya competía en torneos internacionales y a los 18 consiguió una beca completa para estudiar ingeniería en la Universidad Politécnica de Madrid, mientras continuaba dominando tableros por el mundo. Su ascensión meteórica en el ajedrez español era vista como el camino inevitable hacia el título mundial. El doctor Roberto Monteiro fue su entrenador durante esos años dorados. Acompañó cada victoria y cada estrategia brillante de Mariana. Su relación trascendió lo profesional. Él la veía como a una hija y ella lo respetaba como un segundo padre. Pero en 2019 todo se vino abajo. Durante el Campeonato Sudamericano en Chile, Mariana fue acusada de hacer trampa al usar un dispositivo electrónico para recibir ayuda. Externamente, las evidencias eran circunstanciales, pero convincentes para los medios sensacionalistas. Se encontró un pequeño dispositivo entre sus pertenencias, supuestamente programado para vibrar en código Morse con jugadas preestablecidas. La acusación fue fabricada por Marcos Santana, un gran maestro español que envidiaba el éxito de Mariana. Él plantó las pruebas y sobornó a oficiales para sostener la farsa. Mariana fue expulsada de las competiciones por 5 años, perdiendo todos los patrocinios y el derecho a usar su título. La humillación pública fue devastadora. Los periódicos publicaban titulares sobre la trampa que manchó el ajedrez español. Los amigos se alejaron, las oportunidades desaparecieron y Mariana se vio completamente aislada del mundo que había sido su vida entera. Su familia gastó todos los ahorros intentando probar su inocencia, pero los abogados no lograron revertir la decisión de la Federación. El padre de Mariana, que había hipotecado la casa para financiar su carrera, lo perdió todo y sufrió un infarto fatal 2 años después, llevándose consigo la culpa de no haber logrado limpiar el nombre de su hija. Sola y sin recursos, Mariana vendió todos sus trofeos y medallas para sobrevivir. Durante 3 años trabajó en empleos diversos: camarera, recepcionista, vendedora, siempre ocultando su verdadera identidad. El mundo del ajedrez la había rechazado, y ella aprendió a vivir como un fantasma de sí misma. Fue João Pereira quien la encontró hace 2 años trabajando en una cafetería del centro de Madrid. El mayordomo la reconoció inmediatamente. Había seguido sus partidas por televisión durante años. Conmovido por su situación, le ofreció empleo en la mansión de los Almeida, prometiendo guardar el secreto sobre su identidad. Mariana aceptó agradecida, pero exigió que nadie supiera quién era realmente. Había aprendido que el pasado glorioso solo traía dolor cuando se confrontaba con la realidad presente. Mejor ser una empleada anónima que cargar con el estigma de una campeona caída. Durante 2 años sirvió en silencio en la mansión, observando a la élite madrileña y sus juegos de poder. Jamás tocó un tablero de ajedrez, hasta que el destino decidió colocarla cara a cara con el juego que una vez definió toda su existencia. «Señoras y señores», anunció Eduardo teatralmente colocándose detrás del tablero de ajedrez ornamental. «¿Qué tal una demostración educativa esta noche?» Su voz llevaba el tono condescendiente que solía usar en mínimas reuniones corporativas, cuando quería menospreciar a los subordinados. Los invitados se acercaron con sonrisas anticipadas, reconociendo de inmediato el tipo de entretenimiento que Eduardo planeaba. Era famoso por sus humillaciones públicas. Existían historias de empleados a los que había hecho llorar durante presentaciones solo por diversión personal. Carla Almeida, su esposa, suspiró discretamente. Tras 15 años de matrimonio, conocía perfectamente la crueldad gratuita de su marido. Intentó
Intervenir sutilmente. Querido, tal vez deberíamos... Ni hablar, querida, la cortó Eduardo con un gesto impaciente. Es solo un jueguito inocente. Se giró hacia Mariana, que permanecía inmóvil sosteniendo la bandeja de canapés. ¿Sabes jugar ajedrez, verdad, querida? Mariana sintió todas las miradas fijas en ella. El salón se había transformado en una arena romana, y ella era claramente designada como el gladiador sacrificial. Señor Eduardo, prefiero seguir trabajando si no le importa, pero a mí sí me importa, replicó él con falsa cordialidad. Insisto, será una experiencia educativa para todos nosotros. La amenaza implícita era clara. Negarse significaba perder el empleo. El doctor Roberto observaba intensamente. Cuanto más miraba a Mariana, más una memoria lejana lo inquietaba. Había algo en su postura, en la forma de sostener las manos, que le resultaba extremadamente familiar. Había visto esa elegancia natural antes. ¿Pero dónde? Tal vez no sea buena idea, murmuró el doctor Roberto, acercándose a Eduardo. La joven parece incómoda. Exactamente el punto. Eduardo rió en voz alta. Vamos a ver cómo se desenvuelve bajo presión. Es una buena prueba de carácter, ¿no crees? Tiró de una silla. Vamos, siéntate. Prometo que será rápido. Juan Pereira observaba todo con creciente agonía. Conocía el verdadero nivel de Mariana, pero también sabía que ella guardaba su identidad como un secreto de Estado. Si revelaba sus habilidades, surgirían inevitablemente preguntas sobre su pasado. Mariana colocó la bandeja sobre una mesa lateral y caminó lentamente hacia el tablero. Cada paso resonaba en el salón silencioso como una marcha fúnebre. Se sentó con gracia, sus manos posicionándose naturalmente en el borde de la mesa, un gesto que el doctor Roberto finalmente reconoció. «Dios mío», susurró para sí mismo, sus ojos abriéndose en un repentino reconocimiento. Eduardo se acomodó con confianza en la silla opuesta, girando una pieza entre los dedos con arrogancia teatral. «Espero que al menos sepas cómo se mueven las piezas», dijo, provocando risas entre los invitados. «Lo conozco, señor», respondió Mariana en voz baja, sus ojos fijos en el tablero. Las piezas la miraban como viejos amigos reencontrados tras una larga separación forzada. «Que comience el espectáculo», declaró Eduardo, moviendo el peón del rey 2 casillas hacia adelante, una apertura básica que cualquier principiante conoce. Mariana dudó por un momento, sus dedos flotando sobre sus piezas. Podía jugar mediocremente, perder rápidamente y mantener su secreto intacto. O podía mostrar una chispa de quién era en realidad, arriesgando todo lo que había construido en los últimos 2 años. La decisión que tomara en ese momento alteraría el curso de su vida para siempre. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Esconderías tu talento para protegerte o mostrarías de qué eres capaz? Si alguna vez estuviste en una situación donde tuviste que elegir entre seguridad y verdad, comenta valentía abajo. A veces, nuestros mayores momentos surgen cuando decidimos dejar de escondernos. Mariana movió el peón de la dama 2 casillas hacia adelante, una respuesta clásica y segura a la apertura de Eduardo. Sus dedos tocaron la pieza con una familiaridad que no logró ocultar por completo, aunque esperaba que nadie notara la naturalidad del movimiento. Eduardo sonrió con condescendencia. «Al menos sabes las reglas básicas. Eso ya es un progreso». Desarrolló el caballo a F3. Una continuación de manual que cualquier jugador casual conocía. Los invitados se posicionaron en semicírculo alrededor de la mesa, algunos sosteniendo copas de champán, otros tomando fotos discretamente con sus móviles. Patricia Vasconcelos, esposa de un diputado del Congreso español, susurró a su amiga. «Pobrecita, Eduardo la va a destruir en 5 minutos». El doctor Roberto permanecía de pie, ligeramente apartado del grupo, observando cada movimiento de Mariana con intensidad creciente.
La forma en que analizaba el tablero, el ángulo exacto de su cabeza, la posición relajada de sus hombros, todo confirmaba sus sospechas cada vez más certeras. Mariana desarrolló su caballo a F6, atacando el peón central de Eduardo. Era un movimiento sólido, pero no revelaba nada sobre su verdadero nivel. Deliberadamente tardó unos segundos más en mover, simulando duda donde no había ninguna. «Interesante», murmuró Eduardo, más para la audiencia que para ella. «La empleadita tiene algunas ideas». Avanzó el peón frente al estableciendo un control central básico. Juan Pereira se acercó discretamente, fingiendo verificar si algún invitado necesitaba algo, pero en realidad monitoreaba la partida con ansiedad. Conocía el dilema interno que enfrentaba Mariana: mostrar poco y perder rápidamente, o revelar demasiado y levantar sospechas sobre su identidad. Mariana enrocó en corto, una jugada segura que protegía a su rey. Eduardo asintió con aprobación, como un profesor elogiando a un alumno mediocre. «Al menos sabes protegerte. Eso muestra instinto de supervivencia». Las risas condescendientes del público resonaron por el salón. Mariana mantuvo la expresión neutra, pero internamente luchaba contra el impulso de demostrar sus verdaderas capacidades. Años de humillación y silencio habían creado una armadura emocional, pero el ajedrez era su lenguaje más fluido. Eduardo avanzó agresivamente con sus peones centrales, creando una formación imponente, pero ligeramente prematura. Era el tipo de juego que intimidaría a un principiante, pero Mariana reconoció de inmediato las debilidades estructurales que estaba creando. «Vamos a acelerar un poco las cosas», anunció Eduardo, desarrollando su dama demasiado pronto. «No queremos aburrir a nuestros invitados con una partida demasiado larga». Mariana miró la posición durante unos segundos. Eduardo le había dejado una oportunidad táctica clara. Podía ganar material con una secuencia simple de 3 movimientos, pero hacerlo revelaría un conocimiento táctico que una empleada doméstica supuestamente no debería poseer. Optó por un desarrollo conservador, moviendo su alfil a E7, un movimiento sólido, pero que ignoraba por completo la oportunidad táctica que Eduardo había creado. «Buena chica», comentó Eduardo con tono paternalista. «El desarrollo siempre es importante». No se daba cuenta de que había ofrecido material gratuitamente, demostrando su propia limitación en el juego. El doctor Roberto frunció el ceño al ver a Mariana dejar pasar la táctica obvia. Una jugadora de su calibre jamás pasaría por alto semejante oportunidad, a menos que estuviera jugando deliberadamente por debajo de su nivel. Eso confirmó definitivamente sus sospechas sobre quién era realmente. A medida que las jugadas avanzaban, Eduardo se volvía más confiado y descuidado. Atacaba impulsivamente, sacrificando el desarrollo por una apariencia de actividad. Mariana respondía con movimientos sólidos pero pasivos, permitiéndole mantener una iniciativa superficial. ¿Veis cómo funciona el ajedrez? Eduardo se dirigió a los presentes con tono didáctico. Todo se basa en la estrategia y la presión psicológica, cualidades esenciales en el mundo de los negocios. Por dentro, Mariana oscilaba entre 2 personalidades: la empleada sumisa que necesitaba conservar su empleo y la campeona nacional que jamás toleraría ser subestimada en un tablero de ajedrez. La tensión crecía con cada movimiento, como una cuerda tensada hasta el punto de ruptura. La verdadera partida apenas comenzaba. La posición había evolucionado hacia un medio juego complejo. Eduardo controlaba más espacio en el centro, pero Mariana había consolidado una estructura sólida que escondía un potencial explosivo. Era el momento donde los verdaderos jugadores revelan su fuerza. Y Mariana llegó al límite de su contención. Eduardo movió su torre a la columna abierta, anunciando con orgullo: «Esto es lo que llamamos dominación posicional».
Miró a la audiencia esperando admiración por su supuesta maestría. Mariana estudió la posición por casi un minuto completo. Por primera vez en la partida, su análisis fue genuino y profundo. Eduardo había cometido un error sutil pero decisivo. Su torre era fuerte tácticamente, pero estaba desprotegida estratégicamente. ¿Tienes problemas para encontrar una jugada decente?, provocó Eduardo, interpretando su concentración como confusión. Puedo sugerirte algunas opciones básicas si quieres. Mariana levantó los ojos del tablero, y por un breve instante, Eduardo vislumbró algo que lo hizo vacilar. Una confianza fría y calculadora que no coincidía con la imagen de empleada sumisa que pensaba estar humillando. Ella movió su caballo a D4, una centralización explosiva que atacaba simultáneamente la dama y la torre de Eduardo. El movimiento fue ejecutado con precisión quirúrgica, y el sonido de la pieza al tocar el tablero retumbó como un trueno en el salón en silencio. Eduardo parpadeó varias veces, estudiando la posición con creciente confusión. «Esto es interesante», murmuró, dándose cuenta de que había perdido material forzosamente. No importaba cómo respondiera, perdería al menos una pieza menor. El doctor Roberto dio un paso al frente, sus ojos brillando con reconocimiento definitivo. Ese estilo táctico, esa precisión quirúrgica en la centralización de piezas, lo había visto antes en torneos internacionales, años atrás. Mariana Costa susurró apenas lo suficiente alto para que algunos invitados cercanos lo oyeran. Mariana se congeló al oír su nombre verdadero ser pronunciado. Sus ojos encontraron los del doctor Roberto y vio en ellos no condena, sino una mezcla de tristeza y admiración. Él sabía exactamente quién era y lo que había ocurrido. Eduardo, aún concentrado en el tablero, no oyó el susurro. Movió su dama a una casilla segura, salvando la pieza más valiosa, pero perdiendo la torre, como Mariana había calculado. «Curioso», comentó Eduardo intentando mantener la compostura ante la inesperada pérdida. «Parece que nuestra empleadita tiene algunas sorpresas». Mariana capturó la torre con una naturalidad devastadora. No hubo vacilación ni celebración, solo la ejecución fría de una secuencia que había visualizado completamente 3 movimientos antes. El público comenzó a murmurar inquieto. Algunos invitados notaron que la empleada jugaba con un nivel que no coincidía con su posición social supuesta. «Esa muchacha juega mejor que mi marido», dijo Patricia Vasconcelos, frunciendo el ceño. «Y él se cree un jugador experto». Eduardo, percibiendo que perdía el control de la situación, intentó acelerar el juego. Atacó impulsivamente con sus peones, creando debilidades que Mariana explotó metódicamente. Cada movimiento suyo revelaba más y más su verdadera capacidad. «Interesante técnica», comentó el doctor Roberto en voz alta para que Eduardo lo oyera. «Me recuerda a alguien que conocí en torneos internacionales». Mariana ejecutó una maniobra táctica devastadora, sacrificando un alfil para exponer completamente al rey de Eduardo. La combinación tenía una belleza matemática que silenció por completo el salón. Eduardo, visiblemente sudando, se dio cuenta de que enfrentaba a alguien muy por encima de sus capacidades. ¿Quién eres realmente?», balbuceó por primera vez, perdiendo su arrogancia característica. El doctor Roberto se acercó al tablero, sus ojos fijos en Mariana. «Damas y caballeros», su voz tembló ligeramente. «Permítanme presentarles a Mariana Costa, 2 veces campeona nacional de ajedrez en España». El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Puedes imaginar el impacto que todos sintieron en ese momento? ¿Alguna vez has presenciado un giro tan dramático, donde alguien que parecía indefenso demostró ser extraordinario? Si es así, comenta sorpresa abajo. A veces, las personas más poderosas son aquellas que nadie espera. El silencio en el salón era tan profundo que se podía oír el tic-tac del antiguo reloj de pared.
Eduardo estaba petrificado, mirando alternativamente el tablero, donde su posición estaba completamente perdida, y a Mariana, como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente ante sus ojos. «Mariana Costa», repitió el doctor Roberto, con la voz cargada de emoción. «Una de las mentes más brillantes del ajedrez que este país ha producido». Se dirigió a los invitados atónitos. «Damas y caballeros, están presenciando el talento de alguien que representó a España en Olimpiadas Internacionales». Carla Almeida se tapó la boca con las manos, dándose cuenta de la magnitud de la humillación que su marido había creado para sí mismo. Los demás invitados murmuraban entre sí. Algunos tomaban fotos de la posición en el tablero, otros grababan vídeos del momento histórico. Eduardo intentó recomponerse. Esto es imposible. Ella es solo una... Sus palabras murieron cuando se dio cuenta de lo prejuiciosas que sonarían frente a la revelación. ¿Una empleada? Mariana habló por primera vez con su voz real, firme, educada, cargada de la confianza que años de humillación no lograron borrar del todo. «Tiene razón, señor. Soy una empleada, pero también fui 2 veces campeona nacional de ajedrez. Representé a España internacionalmente. Y ahora voy a ejecutar un jaque mate que usted jamás olvidará». Movió su dama a H5, una jugada aparentemente simple, pero que creó múltiples amenazas simultáneas. Eduardo estudió desesperadamente la posición, buscando una defensa que no existía. El doctor Roberto se acercó más a la mesa. «Mariana fue víctima de una farsa», explicó a los invitados. «Falsamente acusada de hacer trampa por envidiosos que no podían aceptar su talento superior. Yo era su entrenador en aquella época. Conozco su integridad mejor que nadie. Las acusaciones fueron fabricadas», continuó su voz creciendo en indignación. «Marcos Santana, que falleció el año pasado, confesó en su lecho de muerte que había plantado pruebas falsas. Mariana lo perdió todo: carrera, familia, reputación, por una mentira. Cobarde». Eduardo hizo una jugada desesperada, moviendo su rey a una casilla que solo retrasaba lo inevitable por un movimiento más. Mariana respondió con precisión quirúrgica, colocando su torre en la 8ª fila. «Jaque mate», anunció tranquilamente. El rey de Eduardo estaba completamente acorralado, sin ninguna casilla de escape. La posición final tenía una belleza matemática que llevó a varios invitados a aplaudir espontáneamente. Eduardo permaneció inmóvil por casi 1 minuto, mirando el tablero como si no pudiera procesar lo que había sucedido. El hombre que había planeado humillar a una empleada había sido completamente destruido por una de las mayores mentes del ajedrez español. Yo no lo sabía», murmuró finalmente, comprendiendo por fin la magnitud de su arrogancia. El doctor Roberto puso una mano protectora en el hombro de Mariana. «Querida mía», dijo con lágrimas en los ojos, «será un honor ayudarte a limpiar definitivamente tu nombre. Tengo contactos en la Federación Internacional y con las nuevas evidencias sobre Marcos Santana podremos revertir tu suspensión». Juan Pereira se acercó discretamente, sonriendo con orgullo. «Sabía que este día llegaría», le dijo en voz baja a Mariana. «Siempre supe que la verdad saldría a la luz». Patricia Vasconcelos se dirigió a Eduardo con desprecio. «Eduardo, acabas de intentar humillar a una de las mayores campeonas que este país ha tenido. Eso dice mucho más sobre tu carácter que sobre el de ella». Mariana se levantó con gracia de la mesa. «Señor Eduardo», dijo con una dignidad impresionante, «espero que esta partida le haya enseñado algo sobre juzgar a las personas por su apariencia. El talento y la inteligencia no tienen clase social». El doctor Roberto se volvió hacia los invitados. «Damas y caballeros, me gustaría anunciar que estaré organizando un torneo benéfico el próximo mes, donde Mariana será la invitada de honor. Será su reintroducción oficial al mundo del ajedrez español.
Los aplausos resonaron en el salón, ahora dirigidos no al entretenimiento cruel que Eduardo había planeado, sino a la justicia poética que se desarrolló ante todos. Eduardo permaneció sentado en silencio, contemplando un tablero que simbolizaba mucho más que una partida perdida. Representaba una lección de humildad que jamás olvidaría. Mariana caminó hacia la salida, pero se detuvo en la puerta. El doctor Roberto le dijo con una sonrisa genuina: «Sería un honor que aceptaras mi invitación. Es hora de volver a casa», respondió ella. «¿Qué te pareció este giro increíble? ¿Pudiste imaginar la humillación de Eduardo al descubrir quién era realmente ella? Deja tu comentario contando qué sentiste con esta historia de justicia y superación. Si te gustó esta narrativa inspiradora, deja tu like para que más personas puedan conocer historias como esta. Suscríbete al canal para recibir nuestras próximas historias de superación y giros sorprendentes, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos podemos difundir más historias que demuestran cómo el talento y la dignidad siempre triunfan sobre la arrogancia y el prejuicio.